Hasta ahora hemos estado viendo todo lo que es ya el ingreso, ¿no es cierto?, a la empresa, todo lo que es nuestro entendimiento, generar una propuesta, generar el contrato y nuestro diagnóstico, ¿no es cierto?, nuestro levantamiento de información y nuestro diagnóstico, ¿verdad? Hemos dicho que para el levantamiento de información necesitamos conversar con la gente y comunicar las cosas que vamos a hacer, ¿no es cierto? Para que no haya ansiedad o demasiada ansiedad, ¿no es cierto?, en la recolección de datos. Y con eso podemos pasar a la etapa de diagnóstico. En la etapa de diagnóstico utilizamos algún modelo para poder agrupar todos esos datos y poder básicamente o generar categorías, que sería un análisis inductivo, o de todo lo que hemos recopilado información, sacar una conclusión única, que sería un análisis deductivo. Para este diagnóstico nosotros utilizamos como ejemplo la herramienta del modelo de coherencia, ¿no es cierto? Que tenemos una herramienta virtual que nos ayudó bastante en ese tema. Con ese modelo de congruencia, entonces podemos, ¿no es cierto?, responder la pregunta 10 de nuestro trabajo final, que, que está aquí, que dice: plantee un escenario descriptivo de cómo presentará la retroalimentación. Perdón, ese no es la pregunta 10. Es tomando los modelos presentados anteriormente como punto de partida, desarrolla un diagnóstico de sus datos, ¿verdad? Entonces, básicamente ya hicimos esto, ¿no es cierto? La información relevante sobre los participantes, sus roles, entre otros, está en la página, en la primera y segunda parte. Las categorías creadas es básicamente eh, las conclusiones. Ustedes ahorita generaron una serie de análisis, ¿verdad? Y generaron una serie de clasificaciones. Básicamente tomaron toda la realidad que analizaron, ¿verdad? E identificaron, ahorita tienen así, básicamente en diferentes tablas tienen la información ya donde está el diagnóstico de los diferentes problemas, ¿verdad? Y ustedes lo que pueden hacer de aquí es decir: a ver, en esta tabla de aquí, yo qué sé, de trabajo versus cultura, eh, no hay nada interesante que destacar, entonces todo está tranquilo, la cultura ayuda al trabajo y viceversa. El verdadero problema donde tenemos que enfocarnos es, yo que sé, en este, donde está, no me acuerdo cómo está el orden, pero digamos, eh, personas versus cultura, ¿verdad? Entonces, las categorías serían estas, yo que sé, dos que encontramos que son las categorías que hay mayor problema, que es donde más hay que trabajar, ¿ok? Em, entonces, eso sería la segunda parte de la pregunta: ¿en qué categorías hemos, ¿no es cierto?, ubicado nuestros problemas, ¿no es cierto? Y quizás datos relevantes que apoyen o evidencien las categorías que también nacen del análisis de la tabla uno o 2. O sea, en la uno y en la 2 tenemos las cosas más globales. Perdón, en la primera pregunta tenemos las cosas más globales que aparecen en la tabla uno, en la hoja uno y 2 del Excel. Pero después de esto ya tenemos como que justificar con buen criterio de dónde sacamos estas conclusiones de la pregunta 2 de categorías creadas sobre explicación. Nosotros, bueno, no olviden, no voy a hacer eso. En base a, en base a toda esta información, pues tenemos algunos datos relevantes que son más importantes, que son los que apoyan las evidencias, eh, gracias a lo que hemos sacado, ¿no es cierto?, en nuestro levantamiento de información. Eh, bien, entonces, recuerden que lo que hemos estado haciendo hasta ahora es comprobar la hipótesis que habíamos lanzado al inicio. Cuando nosotros tuvimos la etapa de ingreso, la gente nos llamó por un problema X.
¿no es cierto? Yo qué sé, la producción está muy baja, entonces hay que hacer motivación o lo que sea, ¿no es cierto? Nosotros levantamos información rápidamente con algunas personas eh, cruciales en este proceso, ¿no es cierto? Y eh, encontramos que hay algunas cosas ahí para analizar. Entonces, yo qué sé, sacamos nuestra hipótesis que no es que están desmotivados, sino que los procesos son demasiado estáticos. Hay demasiada burocracia o los jefes son muy impositivos, autoritarios o cualquier cosa de esas, ¿verdad? O sea, o la estructura organizacional está mal, puede ser miles de cosas. Entonces, sacamos esa hipótesis y con eso lanzamos nuestra propuesta y comenzamos a generar nuestra investigación, ¿verdad? El problema es que aquí podemos encontrar dos escenarios. Es decir, nosotros generamos aquí nuestra hipótesis, pero puede ser que nuestra hipótesis sea cierta, lo cual sería muy bueno para nosotros, o que sea falsa. Y eso nos generaría problemas porque quizás nos equivocamos, quizás en nuestra primera impresión, cuando levantamos información con los actores clave, no nos habíamos dado cuenta de algunas cosas o no pudimos conversar con todas las personas que conversamos después y no nos enteramos de muchas cosas que no veíamos antes y que los jefes o actores clave tampoco veían porque justamente están inmersos en esta cultura, en estos mismos problemas o porque no les convenía contar. Entonces, ahora que ya indagamos, que ya recopilamos más información, nos encontramos con la realidad más profunda, no 100% la realidad, pero por lo menos un poco más profunda, eh, y puede ser que nos hayamos equivocado. ¿Ok? Entonces, en ese caso, recurrimos al diagrama de flujo. Entonces, si nos equivocamos, significa que el problema no estuvo bien definido. ¿Ok? Eh, entonces, seguimos la flechita y nos toca volver a definir el problema. ¿Ok? Con toda la información que tenemos, entonces ya nos podemos dar cuenta que no ha sido los procesos que son demasiado, ¿cómo se dice?, engorrosos, burocráticos, lo que sea, ha sido que la gente no está recibiendo inducción ni capacitación sobre los procesos y por tanto no tiene idea. Pueden ser los procesos menos engorrosos del mundo, pero como no tienen idea cómo hacerlos, entonces no los pueden hacer, no los hacen bien. ¿Ok? Puede ser que no eran los líderes el problema, sino han sido los líderes de los líderes. O ha sido un problema de que la cultura que ellos quieren implementar no tiene nada que ver con la cultura de la gente. ¿Ok? Entonces, es muy posible que el problema inicial no sea el correcto. Entonces nos toca volver a definir el problema. Y bueno, ¿saben qué, gente? Nos equivocamos, fue otra cosa distinta, hay que volver a definir. El problema no es X, el problema es Y, ¿no es cierto? Y que ese nuevo y que ese problema nuevamente definido, tenemos que ver qué más hay que investigar. ¿Por qué? Porque antes había hecho un... Mateo Garindo, coméntame. Leo, pero el momento que cambiamos el problema, por ejemplo, ya identificamos el problema en un área, por ejemplo, pero habría que cambiar todos los pasos a ver, todo el cuadro del segundo paso, o solo en la parte en la cual se identificó el problema. Es que tú levantas información para un problema X, ¿ok? Digamos que querías investigar liderazgo, entonces vos levantaste información para liderazgo, pero resulta que no es liderazgo, sino eh, es la cultura, o no es liderazgo, son los procedimientos que son muy engorrosos o cualquier cosa de esas. Entonces, no es solamente volver a tu tabla de diagnóstico. Acuérdate que la matriz que utilizamos en el Excel es solamente de diagnóstico. El diagnóstico es el producto de tu levantamiento de información. En tu primera pregunta es, ¿levantaste bien información? Esa es la información que tienes que levantar. Y después de eso sí vamos a la parte del diagnóstico. Entonces, volvamos un segundo para acá. Entonces, hay que ver.
hay que repetir básicamente el proceso. Con este nuevo problema que tengo que volver a definir el modelo de investigación, ¿no es cierto? Y si es que ya hay contrato firmado, que en este caso es que sí, recuerden que antes era que no había, por tanto tenemos que presentar propuesta y la contratación y etcétera. Ahora ya hay un contrato firmado o por lo menos ya hay un acuerdo, entonces hay que revisar los datos que recolectamos, ¿no es cierto? Entonces, de todo esto de aquí, de este modelo de diagnóstico, de esto aquí que quiero levantar, reviso la información que ya tengo levantada, ¿no es cierto? Entonces, como pensaba que mi problema era el liderazgo, hice un test de liderazgo. Entonces, tengo mucha información sobre liderazgo, tengo entrevistas sobre los líderes y tengo encuestas sobre satisfacción con el liderazgo. Pero resulta que mi problema más bien va no por el liderazgo, sino por los procesos engorrosos. Entonces, me falta datos sobre los procesos. Entonces, mi nuevo modelo de investigación dice que necesito ver los documentos de la empresa, ¿no es cierto? ¿Cómo están los indicadores? ¿Tengo ese dato? No, no tengo ese dato porque antes no tenía idea que necesitaba ese dato. Entonces ahí viene la pregunta, ¿hay datos suficientes? Si es que no hay datos, pues tengo que volver a recolectar. Paso de nuevo a la recolección de datos. Pero la mayoría de veces, si es que hicieron un buen proceso de investigación, sí van a haber datos suficientes. ¿Ok? Y lo que tengan que recolectar, en todo caso, si es que tienen que recolectar algo, será muy pequeño. En este caso, por ejemplo, solamente una lista de los indicadores. A ver cómo les ha ido. Eh, Quizás hacer un estudio de tiempos y movimientos, pero eso ya es más caro y toca renegociar el contrato, porque es mucho más profundo. Entonces, este es un tema delicado. Por lo regular, suelen haber suficientes datos, por eso llegamos a esta conclusión, y simplemente rehago el diagnóstico. A menos de que, como digo, necesite datos nuevos. En este caso, simplemente voy a los registros, como digo, en este caso, pues voy a los documentos, reviso los indicadores y con eso rehago el diagnóstico. ¿Ok? En este caso, entonces, no es que solamente vas como decía Felipe, solamente voy a la segunda parte. No, porque estoy recuperando más datos. Entonces, como estoy recuperando más datos, voy desde la primera parte, desde el paso uno, para después de eso poder generar bien mi diagnóstico. Y ahí sí, ya debe estar bien definido el problema. Si es que me volví a equivocar otra vez, es porque algo está pasando. Hay dos opciones. O estoy haciendo mal mi modelo de investigación, o estoy queriendo buscar la causa de la causa de la causa de la causa. Acuérdense que un problema retorcido, que voy a dibujarlo así, retorcido, siempre puede ser considerado la, la consecuencia de otro problema retorcido. Y por lo tanto, ese también puede ser considerado de otro problema retorcido y así. Entonces, quizás estoy saltando de un problema retorcido al anterior, al anterior y al anterior. Y eso significa que nunca jamás voy a terminar. Entonces, ¿qué sucede? Me estoy planteando mal mi alcance. Me estoy saliendo de mi alcance. ¿Ok? Si es que mi diagnóstico estuvo mal, me voy a quedar dentro de este mismo problema retorcido, no me voy a ir saliendo hacia atrás. Pero si es que entonces lo puedo resolver fácilmente. Si es que estoy queriendo meter más atrás, me estoy saliendo de mi alcance, eso ya es problemático. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho criterio para saber si es que estoy saliéndome o no de mi alcance. Aparte, eso no es que me van a pagar mucha plata por resolver el problema retorcido del retorcido del retorcido. Entonces, si realmente me fue mal en mi diagnóstico, que si es que hicimos bien la definición del problema y el modelo de investigación, sería bien raro que suceda, pero puede pasar. Si es que realmente nos fue mal en nuestro diagnóstico, tenemos que repetir el proceso. Levantar un poquito más de información. Aquí se ve largo porque estoy haciendo cada uno de los pasos, ¿no es cierto? O sea, estoy mostrando este y así. Pero en realidad el tema sería, se sientan con los consultores, ¿no es cierto? Se dan cuenta, oigan, ¿saben qué? Chuta, no ha sido un problema de liderazgo, ha sido un problema de indicador, de procesos. Está de pedir los indicadores, ok. Oiga, gerente, ¿sabe qué? Necesito acceso a los indicadores. Chévere, ya la Juanita le va a mandar. Ya, gracias. 2 horas después, Juanita mandó los indicadores, y ya pudiste revisar y ya se arregló. O sea,
En la práctica no es que va a ser un tema de un mes más de trabajo. En la práctica será un par de días máximo. ¿Ok? En el ejemplo que les di, es una tarde de trabajo más. Entonces no es tan pesado. Solamente está escrito todos los pasos en el proceso para que se entienda y eso lo hace ver largo, pero no debería ser tanto. ¿Ok? La única forma que sería muy largo es que tengan que volver a aplicar encuestas y volver a aplicar entrevistas, etcétera, pero ahí sí hubieron problemas muy graves en el modelo de investigación. ¿Ok? Eh, lo cual seguramente no podrían cobrar ustedes extra porque fue un problema suyo al levantar mal la información. Eh, bien, entonces, una vez que ya se definió bien el problema, ¿no es cierto? Paso, se dice sí, paso a retroalimentar. Y esta es una de las partes más cruciales. Eh, ¿Por qué creen que es tan importante esta parte de la retroalimentación? Giancarlo Puyol, Estaba pensando, Leo, pero ¿qué se te ocurre? eh, Lluvia de ideas. sí, En la lluvia de ideas se admite todo. quizás para ver si estamos haciendo bien el proceso, si es que hubo un entendimiento como tal. Eh, Puede ser un poco, pero aquí en cambio nos toca también defender un poco nuestro punto de vista, nuestro proceso más que nada. Erika Martínez, tú levantaste la mano. Para informar a los clientes cuál es la realidad que tenemos, o sea, ya que sepan qué está sucediendo y poder empezar para planear intervención. Perfecto. Entonces, Sí, sí, termina, perdón. no, ya. Ok, entonces sí, definitivamente la gente que nos contrató tiene que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que encontramos, ¿verdad? Entonces definitivamente lo que dice Erika es muy cierto. Eh, pero es más profundo que eso. O sea, aquí viene un tema mucho más complejo que solamente comunicar lo que pasó, lo que se encontró en el estudio. Y tiene que ver con la respuesta de la gente ante esa comunicación. Entonces, cuál creen que sea esa respuesta? ¿O por qué creen que esa parte sea tan crucial? María Emilia Hoyos. Tal vez porque pueden pensar, por ejemplo, que un proceso de consultoría podría resultar como que malo para las personas de la empresa y podrían generar resistencia. Sí, exactamente. Una forma de resistencia es decir, sí, es que esto de aquí les va a hacer mal a las personas. Pero hay muchas otras formas de resistencia. En general es por la resistencia. Porque tú le estás cogiendo todas las cosas sucias, todos los trapos sucios que tiene la empresa y les estás sacando al frente y les estás mostrando. Y les estás mostrando por lo regular a los jefes, que son responsables de que esos trapos sucios estén limpios. Entonces, si es que viene alguien, un externo, y te dice, oiga, mire, usted está haciendo mal este trabajo, obviamente la gente se va a poner reactiva. Obviamente la gente va a decir, no, 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 esto aquí sí que está pésimo, ¿verdad? Y esa es una parte más difícil del levantamiento de información. Perdón, del proceso de consultoría, quería decir. Es que, y por eso más bien tienes que tener súper claramente levantado tu proceso de levantamiento de información. Por eso es tan crucial la etapa del diseño del modelo de investigación. Porque la gente te va a llegar, y créanme, porque a mí me ha pasado, la gente ve los resultados y dice, no, 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 eso está mal. Usted levantó mal información, porque es obvio que eso ahí no puede estar bien. Entonces, tú como consultor a ver, no, nunca puede ser la palabra de él contra la tuya, porque él es uno de los gerentes de la empresa.
y tiene mucho más poder. Tú eres un externo al que solamente le han pagado el anticipo y ese rato pueden decir chau y no te pagan el resto. ¿Ok? Entonces nunca puede ser la palabra de él contra la tuya. Tú tienes que demostrar con evidencia lo que vos estás sustentando. Recuerden, fue básicamente un proceso científico. Entonces, en ese proceso científico, si estuvo bien realizado, debe haber mucha evidencia. Entonces, ¿qué es lo que haces? Muestras tu proceso de investigación. A ver, es que pues, volvamos al caso, ¿no es cierto? Que me han dicho, como les dije a ustedes, me han dicho algunas veces, no, es que esa información que usted está mostrándonos definitivamente tiene que ser falsa, no puede ser cierta jamás. Entonces, vos vas y les muestras, a ver, esta información sale de este grupo focal que comenzamos haciendo primero entrevistas con ustedes. ¿Recuerdan cuando recién llegué a la empresa y me entrevisté con ustedes y me decían esto de aquí? Bueno, yo quería comprobar esto de aquí, entonces me fui con la gente y les apliqué primero un grupo focal para ver qué estaban pensando. Después de eso, para validar lo que estaban pensando, cogí esa información que me dieron en el grupo focal, le puse en forma de encuesta para poder tener resultados cuantitativos y apliqué. Y de esa encuesta salen estos resultados, estas estadísticas que están viendo aquí. Y después de tener estas estadísticas, no me quedé contento con eso porque quería saber más a fondo por qué salen estas estadísticas. Y volví a hacer otros grupos focales con otras personas para que validen lo que está aquí. Entonces, no es... Entonces, de este proceso nacen estas respuestas, no me estoy inventando. Va a haber gente que sea más complicada todavía, entonces tienes que mostrarles tu modelo de análisis de datos, tienes que mostrar cómo hiciste la estadística de las encuestas, tienes que mostrarles cómo está hecha. Bueno, básicamente tienes que validar todo. No es que vas a generar en tu presentación, vas a generar algo de todo eso, una cosa para todo eso de ahí, tienes que explicar el proceso en general, pero es posible que la gente te pregunte y tienes que tener ya material preparado para presentar, que sea súper claro, que sea entendible y que demuestre que tu proceso fue súper profesional. El rato que encuentran una falla, van a agarrarse de esa falla para decir que todo tu proceso está mal, que no te paguen, que te despidan o que tienes que repetir todo gratis. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad para poder realmente justificar lo profesional de su trabajo. Así que si es que usando autores, por ejemplo, entonces no me estoy inventando yo esta técnica de análisis es la técnica del análisis de congruencias de tal y tal persona, o estoy utilizando tales y tales herramientas de tal otra persona, ¿verdad? Siempre validar tu información, la información que recolectaste y tus conclusiones a las que sacaste, a las que llegaste, porque si no, como digo, la gente siempre se va a poner reactiva. Recuerden, están aquí diciéndoles, sacándoles los trapos sucios al aire y nadie quiere eso. ¿Ok? Es súper complicado. Entonces, para hacer esto también pueden haber estrategias. Un proceso que se me cayó justamente cuando presenté los resultados, no se me cayó cuando presenté los resultados, porque en realidad los resultados presenté súper bien y la gente se opuso, pero no pudo decir nada sobre el proceso. Pero en cambio generó tanta resistencia que todas esas fuerzas anti-cambio me hicieron caer el proceso. Entonces hay que tener estrategias para la retroalimentación, ¿ok? Haciendo una retrospectiva, un análisis retrospectivo de lo que debía haber hecho en este caso, en esta empresa, fue justamente analizar estas fuerzas, qué personas se van a oponer a estos resultados, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a estar insatisfechos con estos resultados? Y eh, planificar una estrategia con cada uno de ellos. En este caso, la gente se quejaba más que nada de la planificación. Se quejaba de que no había una planificación, de que nunca, o si es que había, nunca se les comunicaba, etcétera. Entonces, obviamente, el área de planificación fue la que más reactiva se puso y se puso histérica y no querían saber nada de mis resultados.
¿qué hubieran hecho ustedes? Por ejemplo, ya sabiendo que el área de planificación que es la que más líos nos iban a poner, ¿qué hubieran hecho ustedes para poder eh, anticiparse a esto antes de la retroalimentación? ¿Qué hubieran hecho? Repito la pregunta porque me trabé un poco. En mi caso, diciendo que ustedes ya saben que el área de planificación, o sea, ustedes ven los resultados y ven que la gente se está quejando mayormente de la falta de planificación. Y ustedes saben que la gente del área de planificación se va a poner muy mal genia con esos resultados, ¿no es cierto? Entonces, ya sabiendo que se va a poner muy mal genia toda esa gente, ¿qué harían ustedes antes de dar la retroalimentación a todos para poder trabajar sobre esto? Para poder anticipar o para poder aminorar el impacto de esto. Hablar con ellos primero, Leo, tal vez. Perfecto. ¿En qué sentido? ¿Qué harías? Tal vez pedir una cita con esa área exclusivamente y comentarles el problema, decirles que esto no es para hacerles daño, sino que eso hemos encontrado y que hemos considerado, perdón, que hemos considerado bueno hablar con ellos primero porque vamos a decir esto después a toda la empresa y queremos que sepan que esto no es una crítica, sino algo para que mejoren. De hecho, les podemos decir incluso qué ideas tienen ustedes para mejorar, para demostrar también en la reunión de, no sé, el día siguiente a todos, que ustedes también ya saben incluso la solución y no se les... Perfecto, perfecto, perfecto. Va por ahí. Muy cercano a eso, pero falta un detalle crucial en esa táctica. Y voy a dibujar a las fuerzas de nuevo para que se entienda un poquito. ¿Por qué? Porque el rato que voy y hago esto de aquí, sí, la gente de planificación puede ser muy buena onda y ser muy comprensiva al respecto, pero lo más posible es que no lo sea tanto. Entonces vos vienes con, que van a ser las fuerzas, ¿no es cierto? La fuerza del cambio. Vos vienes con la fuerza del cambio así chiquita empujando para un lado, pero le dices todo lo que está haciendo mal y que mañana se va a exponer todo esto hacia los otros gerentes. Esa persona también se va a poner muy mal genia y la fuerza anticambio, pongámosle, va a empujar mucho hacia atrás. Entonces, vean el tamaño de estas fuerzas. Son bastante desproporcionadas. ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, antes o el momento que hablamos, o qué deberíamos hacer con estas personas para que esa conversación previa, que de hecho debería haber una conversación previa, en esto estás completamente en lo correcto, Francisco, pero algo falta en esa conversación previa para poder balancear estas fuerzas. ¿Qué se les ocurre? O sea, Leo, antes de conversar con ellos, incluso. Sí, antes de comenzar con ellos. O bueno, pues, cualquier estrategia que se les ocurra para poder equilibrar esas fuerzas. Presentar lo que han hecho bien. Mm, eso es más como una herramienta de persuasión. Puede servir, pero no siempre. Acuérdense de las fuerzas. ¿De dónde nacen las fuerzas? Leo, tal vez buscar una persona que les inspire a ellos como confianza y que esta persona les pueda guiar, por ejemplo, al resto. Buscar otra persona, sí. Definitivamente hay que buscar a otra persona que tenga más poder, que tenga más fuerza, pero no necesariamente para que les guíe, sino para que les obligue. El, Aquí la estrategia es, mezclando ya un poquito lo que dice María Emilia con lo que dice Francisco, es ir con los resultados antes al gerente, al jefe de todos, y decirles, mira, encontramos esto. La gente se está quejando mayormente de esta y de esta parte. En este caso, la gente se está quejando del área de planificación. La gente está diciendo que no hay comunicación, que no hay, más bien, que no hay planificación. Nosotros sabemos que sí hay, pero es tan mal comunicada que nadie se entera.
de la planificación. Y si es que nadie se entera del plan, es como si no hubiera planificación, ¿verdad? Entonces, la gente está segura que no hay planificación, está súper inconforme, se siente muy inestable justamente por eso. Entonces, necesitamos hacer algo al respecto. Y si el gerente está realmente vinculado con la idea de cambio, él va a sentarse contigo y con el jefe de planificación, el gerente de planificación para conversar. ¿Ok? Entonces, ahí las fuerzas se equilibran. Ya no eres solo tú, el consultor, ahí todo con sus fuerzas chiquitas, sino ya es el gerente general el que tiene todo el poder de decirle, está loco, algo está pasando aquí, tienes que hacer algo al respecto. O sea, mañana vamos a presentar esto de aquí al resto de gerentes y te estamos contando esto para que vos puedas estar preparado, para que vos puedas dar ya una solución mañana, ya podemos conversarlo y que esto de aquí salga adelante. Pero tienes que hacer algo al respecto. Entonces ya estás, ¿se acuerdan? Todas estas fuerzas de cambio que habíamos visto en la parte del ingreso se están comenzando a ocupar ya ahora. Es importantísimo porque si no, este proceso se cae en la retroalimentación, créanme. Lo digo porque, como les comento, ya me pasó. Entonces, em, asentamos todo esto de aquí ya en una serie de reuniones pequeñitas con las personas que tienen más, que van a tener más impacto, ¿verdad? Y manejando mucho estas fuerzas para que las personas eh, tengan que sumarse al cambio. No les queda de otra. Caso contrario, realmente vamos a tener problemas. Y créanme que no es solamente, que esa no es la solución, no es una panacea, no lo cura todo, ¿verdad? Porque, claro, viene el gerente, le va a decir que tiene que cambiar y punto, no con esas palabras, ¿no? La mayoría de veces va a ser mucho más asertivo, ¿no? Pero básicamente es eso. Y el, Y la persona puede igual quedarse reactiva. La persona puede igual coger y decir, eh, o sea, claro, va a decir, sí, 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 tiene toda la razón, de ahora en adelante vamos a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la siguiente semana, ya cuando toca la implementación y vos ya tienes la estrategia de implementación desarrollada y por implementar, y tienes que reunirte con esta persona para generar la implementación, no te da cita. Te prefiere ¿sabe qué? Estoy súper ocupado, véngame a ver el otro viernes y el otro viernes no puede porque tiene una reunión, ¿sabe qué? El siguiente viernes la secretaria te dice que salió de viaje y así. Entonces sigue con resistencia al cambio. Entonces, no es que hablar con el jefe sea la panacea, como digo, pero definitivamente sí va a ser útil. O sea, por lo menos te va a abrir las puertas en lugar de cerrar, va a equilibrar esos poderes hacia el lado del cambio. ¿Ok? Luego tienes que ver cómo afrontar esa resistencia al cambio con otras estrategias, ¿no es cierto? Pero este aquí es un buen primer paso. Recuerden que las instituciones no son solamente colores de rosa por un lado y no son solamente entidades que producen, también son entidades políticas. O sea, adentro la gente tiene peleas de tipo político todo el tiempo. Aún así no sea una entidad pública. Todo el tiempo la gente tiene peleas de tipo político también. Y esto es parte de unas peleas de tipo político. ¿Ok? Y ustedes tienen que aprender a jugar con esas herramientas. Eh, entonces va por ahí. Nosotros tenemos que plantear cuál va a ser nuestra estrategia para abordar la retroalimentación de estos resultados. Entonces, chévere. Este gerente, ¿no es cierto? Tenemos el problema de que es con esta gente con la que más problemas estamos teniendo, con la gente de planificación, así que hacemos
toda esta reunión previa con el gerente, conversamos, ¿no es cierto? Después de eso vamos con el gerente de planificación, conversamos con él también y generamos acuerdos. Al día siguiente ya podemos conversar con el resto de los gerentes, ¿no es cierto? Les mostramos todos los resultados y el gerente de planificación, si todo salió bien, tiene el chance de reivindicarse, ¿no es cierto? Tiene el chance de decir, no se preocupen, ahora todo va a cambiar, ya estábamos pensando sobre este tema y hemos generado un plan para mejorar esto, de esto, de esto, de esto, de esto, entonces tiene el chance de reivindicarse, lo cual sería súper bueno porque tendríamos a la persona ya montada en el cambio. Eh, y luego también tenemos que pensar en los otros actores. Recuerden que nosotros hicimos un levantamiento de información por lo regular con mucha gente, ¿no es cierto? Y recuerden que todo movimiento, toda pregunta genera movimiento. Cuando le pregunté, no me acuerdo a quién era, si es que le gustaría pasar, o sea, si es que le hago una pregunta y pasa el semestre, inmediatamente ya genera expectativas, ¿no es cierto? Entonces, el, nosotros ya generamos muchas expectativas en las personas. Si es que eso de ahí se desaparece, la gente va a decir, "Chuta, me preguntaron y no pasó nada y nunca me... ¿Y qué pasó con eso? Nada." Entonces, chuta, otra vez vinieron a hacer preguntas y quedaron en lo mismo. No, hay que ver cómo retroalimentamos también esos resultados a las personas. No solamente tienen que ser a los actores clave, tienen que ser a las personas que estuvieron en el proceso, que sepan para qué se utilizó la información, que sepan cuáles fueron los resultados y más que nada que sepan qué vamos a hacer después también. Entonces, la comunicación debería ser hecha para todas las personas o para todos los grupos de interés por lo menos. ¿Ok? Entonces hay que planificar bien nuestra retroalimentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. Vamos a pasar ya a... No vamos a manejarnos tipo asincrónica tradicional que siempre hacemos porque, porque yo no pude dar la clase completa. Vamos a pasar a la parte ya de llenado de preguntas, ¿no es cierto? Eh, al trabajo práctico, pero voy a quedarme aquí en la clase para que pueda hacer para que puedas resolver cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengan. Voy a pasearme por los grupos para que puedan ir preguntándome. Solamente quiero mostrarles un par de cosas más del formato que tienen. Básicamente, lo que tienen que hacer con estas preguntas. Tenemos la pregunta 11 y 12, que son las preguntas sobre retroalimentación. ¿Ok? Entonces, plantear un escenario descriptivo de cómo se presentará la retroalimentación, ¿no es cierto? Y por qué van a ser de esa manera la retroalimentación. Entonces, ¿cuáles van a ser los actores que más van a tener resistencia? Cómo voy a trabajar con ellos? ¿Verdad? ¿Y qué tipo de sesiones voy a tener con ellos? Entonces, ¿qué tipos de sesiones? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a desarrollar? Etcétera. Describa cómo sería el comportamiento de uno de los actores. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Eh, Aquí abajo tenemos el anexo 3, que es la resistencia al cambio. ¿Ok? Entonces aquí hay algunas formas de demostrar cómo se va a ver la resistencia al cambio con la gente. ¿Ok? Entonces, tienen que leerse hasta de aquí para imaginarse cuál sería más posible que pase. O sea, con todos los resultados que encontraron, primero pensar en quién va a ser la persona más afectada con sus resultados, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser el que se va a poner más mal genio? Y luego pensar cuál de estas podría ser la que nos va a decir. Entonces, dame más detalles. El consultante solicita continuamente más datos, más descripciones, más información, incluso se presenta con datos adicionales si no es suficiente y desea aún más datos. Es más o menos lo que les conté que me pasó a mí, la persona de planificación, porque parte de eso, la gente de planificación es experta en estadística, ¿no? Entonces, yo les mostraba mis resultados y ellos inmediatamente, no, es que eso debe estar completamente mal.
demuéstrame que esto fue así, entonces yo les muestro cómo fue el proceso. No, pero entonces demuéstrame eso de que eso está bien, entonces yo les demuestro cómo estuvo estructurado lo anterior. Y así, esa fue la forma de resistencia al cambio que ellos tuvieron justamente porque son expertos en esa área, ¿no? En el área de investigación y estadísticas. Así ellos generan su planificación. Entonces, ese fue el tipo de resistencia al cambio que yo encontré, pero hay muchas más. Vamos a ver solamente una más para que quede el ejemplo. Ataque, creo que es muy obvio, no vamos a ir. El silencio, que la persona se quede completamente en silencio durante toda la presentación y el consultor puede tener, o sea, uno puede tener la tentación de presionarle para que hable, pero la persona dice así como, nah, está bien. Está teniendo mucha resistencia al cambio, pero no lo está diciendo. Es completamente lo contrario al ataque, ¿no? Entonces, si vamos a tener este tipo de cosas, o sea, lo que tenemos que hacer ahora es imaginar quién podría actuar y de qué manera. Entonces, si yo estoy diciendo que tengo un problema entre dos áreas, los jefes de esas dos áreas seguramente no van a estar muy contentos con los resultados de mi investigación, ¿verdad? Entonces, ellos van a poner resistencia. ¿Qué tipo de resistencia podrían ellos ponerme? Entonces, ahí revisan los tipos de resistencia al cambio que tenemos en el anexo 3, ¿no es cierto? Para poder identificar qué podría pasar con estas personas y planteo cómo puedes trabajar esa resistencia con las personas. Entonces, ojo, yo les dije ahorita una táctica que es básicamente de presión, presionar a través del poder. Pero pueden imaginarse o pueden buscar más tácticas distintas, pueden buscar tácticas de negociación, pueden buscar tácticas de resolución de conflictos, pueden buscar tácticas de retroalimentación a través de talleres, por ejemplo. Entonces, en vez de solamente coger y decirles, esto están haciendo mal, se presenta la realidad y al mismo tiempo se trabaja sobre esa realidad para que la gente pueda sentir que está haciendo un cambio, que hay algo por mejorar y que está haciendo bien las cosas. Entonces, solamente para que se den cuenta que yo lo que les puse es un escenario impositivo o sea, más bien es una respuesta impositiva a un escenario complicado, que es esta persona poniéndose muy reactiva y por lo tanto me voy con el jefe, ¿no es cierto? Pero pueden haber otras estrategias que a ustedes se les puede ocurrir, mucho menos agresivas. Me parece que María Emilia había dicho buscar personas que puedan hacer de guías y cosas por el estilo. Entonces, podría ser que esas personas hagan el taller, podría ser que, em, por ejemplo, se me está olvidando un ejemplo que me gusta dar en esto de aquí. Este ejemplo no es mío, este ejemplo es de mi profesor de la maestría, pero me parece bastante apropiado. Cuando ellos querían aplicar, trataré de no extenderme demasiado en el ejemplo, cuando este profesor trabajaba en la minera más grande de Chile. Eran 300.000 personas trabajando en esa minera, es gigantesca. Y tenían un problema de falta de colaboración entre las áreas. Las áreas no colaboraban unas con otras y no sabían cómo hacer para mejorar ese nivel de colaboración. Entonces, bueno, sé que no voy a andar mucho porque es más bien tema de análisis de cultura o de intervención en cultura, pero básicamente lo que ellos decidieron hacer es un programa conjunto para poder disminuir el ausentismo. Entonces no les dijeron que iban a trabajar en el nivel de trabajo en equipo ni nada por el estilo o de integración de las áreas, para nada. Solo les dijeron vamos a trabajar en el nivel de ausentismo, porque si es que les decían van a tener que hacerse todos amiguitos y trabajar en conjunto, no iban a querer. Entonces, para eso tenían que presentar a los gerentes la propuesta de trabajo para que les aprueben la plata y para que les aprueben el tiempo y todo. Entonces, ¿cómo hago para presentarles a estos gerentes una propuesta para disminuir el ausentismo?
Ellos llegaron con la plata que se pierde en ausentismo en esta empresa, en esta minera. Hicieron un cálculo, habían personas que no habían asistido a trabajar en 3 años, porque gracias al sindicato y hay huecos legales, la persona presentaba certificados y cosas cada mes y simplemente no había ido a trabajar en años, literalmente, que era el peor de los casos. Pero de ahí tenían muchísimo ausentismo, muchísimo. Entonces, tenían que 20 millones de dólares en pérdidas por, por el ausentismo. Entonces, se acercan a la junta, ¿no es cierto? Y les dicen, queremos mejorar el ausentismo, estamos perdiendo bastante plata por esto. ¿Cuánta plata estamos perdiendo? 20 millones de dólares. E inmediatamente los gerentes, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Son 20 millones de dólares. No, no es nada. Estamos hablando de la minera más grande de Chile, una de las más importantes mineras a nivel mundial de cobre. Entonces, 20 millones de dólares era nada. Yo sé que suena mucho. Yo sé que para nosotros suena mucho. Eh, pero cuando se comienzan a manejar este tipo de cifras, realmente no importan tanto. Les digo, de mi experiencia personal, cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación y teníamos un presupuesto para recursos humanos de como 20 millones de dólares también, me decían 1 millón de dólares va para tal lado y yo decía, ya, ok, aprobado. Y se iba para allá. Entonces, cuando uno ya, al comienzo uno se espanta de esos valores, después de eso es, y esta gente había pasado, y con esta gente había pasado lo mismo. Estaban acostumbrados a hablar de miles de millones de dólares. Y que de repente venga alguien y diga que tenemos un problema de 20 millones de dólares, 20 milloncitos, eso no pasa nada. ¿Para qué vamos a estar haciendo nada para cambiar eso de ahí? Entonces, ahí está un problema de retroalimentación, ¿verdad? Estamos dirigiéndonos a un público que no está sensibilizado o que se desensibilizó, más bien dicho, ante este tipo de valores. Es un público que está tan mojado que se olvidó del concepto de humedad, ¿verdad? Volviendo a la analogía de los peces. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ok, 20 millones es poco. Mire, con 20 millones damos de comer a tanta gente. La población, que es nuestro punto de interés, porque las mineras tienen que trabajar con las poblaciones, podría construir 2 escuelas, podría tener un comedor, podría tener esto, esto, otro, este otro. Podríamos darles a estas personas. Y cuando se le pone en contexto los 20 millones a esta gente, ahí sí cogen y dicen, ok, tienen razón. Esos 20 millones sí podrían ocuparse de una mejor manera. Sí podemos generar bienestar con esos 20 millones para otras personas. Entonces fue pensar en el público. Por eso es súper importante lo que les estamos, el ejercicio que estamos haciendo ahorita con la pregunta 11 y 12, me parece, porque nos enseña a entender qué es lo que está pasando con esta gente, ¿no es cierto? Pensamos en a quién vamos a retroalimentar y pensamos en qué tipo de resistencia al cambio van a tener. Y de acuerdo a eso planteamos la estrategia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, era que mi importismo. Eso no pasa nada, 20 millones no es nada. Ok, mi estrategia es de concientización. Voy a concientizar que 20 millones es un montón. Y voy a mostrar eso de aquí, voy a mostrarle con datos y con evidencia que todo lo que se puede hacer con 20 millones y con eso me aprueban la propuesta. ¿Ok? Y es algo que van a tener que hacer toda su vida, porque siempre van a tener un jefe, a menos que sean emprendedores, claro está. Pero siempre van a tener un jefe al cual tengan que convencer. ¿Ok? Y bueno, cuando sean emprendedores también van a tener que convencer a otras personas. Entonces, siempre adelantarse a cuál va a ser su tipo de resistencia les va a ayudar a ustedes a poder definir con qué estrategia me acerco a esta persona. ¿Ok? También es importante pensar en cómo generar un ganar-ganar. En el ejemplo que yo les di de la persona, de llegar con el jefe para poder hablar con el gerente de planificación, es una estrategia agresiva, pero al final de esa estrategia agresiva deberíamos llegar a un espacio de negociación en el cual ambas partes dicen, tú ganas esto, yo gano esto. O sea, siempre buscando estrategias ganar-ganar. ¿Ok? ¿Preguntas?
Ok, chicos. Entonces, Leo, sí, Mateo. ¿verdad? Podría ser tal vez, por ejemplo, como aplican las empresas Burger King, que es el de, creo que les dan algún tipo de premio a los empleados del mes, por ejemplo, o a los empleados que no han faltado o que han cumplido con todas las labores. Eso es más para ya, digamos que quieres implementar una estrategia de cambio, ¿no es cierto? Y ya, yo qué sé, mi estrategia va a incluir la asistencia a cursos. Entonces, para incentivar a las personas, genero genero premios para que estas personas quieran ir. Pero no es tanto para la retroalimentación, es más para ya la implementación que sirven estas estrategias. ¿Ok? En la retroalimentación es más una negociación ganar-ganar en la cual tenemos que ver que anticiparnos a la resistencia al cambio con este actor clave y ver qué estrategia vamos a usar con ellos. Pero sí, lo que dice sí se usa y sí vamos a ver cómo usarlo más adelante cuando ya hablemos de la intervención como tal. ¿Ok? Profe, Sí, Felipe. ¿y hay alguna diferencia, por ejemplo, si es que esta resistencia al cambio, digamos, estamos hablando de que ya hay un problema antes, ¿no es cierto? Pero si se quiere aplicar algún tipo de proceso en el cual aún no existe ese problema, pero hay la posibilidad de que existe un futuro, ¿cómo se presentaría la resistencia en cambio en esas dos situaciones? Eh, a ver, siempre hay que generar lo que es el sentido de urgencia. Y quizás tienes razón, debía explicarte bien esta parte de aquí, se me había ido, pero vamos a tomar nosotros 10 minutitos de esto de aquí para explicar esta parte que se me estaba olvidando. Vamos a dibujar lo que es para Ledwin el modelo de cambio. ¿Ok? El modelo de cambio tiene algunas fases. Digamos que aquí está el estado inicial. ¿Ok? Y necesitamos llegar a un estado final. Este aquí es la línea de tiempo. ¿Ok? Y este aquí es rendimiento. Rendimiento de la gente. Entonces, lo que necesitamos hacer es que la gente cambie su rendimiento de un punto X, que está por aquí abajo, a un punto Y. ¿Ok? Ponga el rendimiento, puede ser motivación, puede ser liderazgo, lo que sea, pero resultados. ¿Ok? Bueno, entonces necesitamos que vayan de este punto a este punto. Sin embargo, como dice Felipe, me parece, no siempre la gente va a querer. Sí, bueno, es que sí me estoy adelantando un poco porque usted dije que tiene que ver más con intervención. Entonces, no voy a adelantar mucho de esto de aquí, por eso todavía no les daba, ahora que lo pienso. Esto aquí tiene que ver más con intervención, pero bueno, funciona en ambos casos. No toda la gente va a querer hacer este cambio. Simplemente porque le parece, porque está en su zona de confort, está muy cómoda, no quiere moverse. Entonces, lo que tú tienes que hacer es generar ese sentido de urgencia, generar un sentido de alarma, demostrar que aquí hay un problema grande y que nos va a ir mal si es que no lo arreglamos. Entonces, para eso la concientización es fundamental. O sea, así como llegaron estas personas a explicarles a la gente que 20 millones de dólares es bastante, lo cual para nosotros no es algo que debería explicarse, pero para esa cultura sí. Igual deberíamos tener herramientas y datos que demuestren que lo que estamos haciendo está mal y que necesitamos un cambio rápido. Entonces, es generar ese sentido de urgencia en las personas. ¿Ok?
concientizarles. Y básicamente lo que puedes hacer ahí es con datos. Es demostrarles con evidencia que están yendo para allá. Yo qué sé, nuestros líderes están... a ver, nuestros líderes están siendo demasiado impositivos, la gente está quejando demasiado de nuestros líderes y eso nos causa rotación. Ok, eso es malo, pero no me importa tanto, ¿verdad? Ok, esa rotación nos está costando $200,000 anuales. Tú como jefe de ventas nos pediste un poco más de presupuesto para poder, yo qué sé, comprarles carros a tus vendedores porque necesitas que se vayan de un lado al otro rápidamente. Ok, eh, ayúdanos a arreglar, ayúdanos a cambiar el liderazgo de tus jefes de venta para que la gente se vaya menos y te vamos a dar carros de acuerdo a cuánto bajemos la rotación. Si bajamos la rotación en un 50%, en un 70%, perdemos, perdón, dejamos de perder $70,000, pues te doy eso en carros. Entonces la gente ya genera ese sentido de, ok, quiero eso de ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que me refiero con el ganar-ganar. Y eso en un escenario que puede ser bonito, porque de ahí puede ser simplemente, si esto sigue así, no vamos a tener plata para el 2021 y la empresa quiebra. Entonces, se genera ese sentido de urgencia. Tenemos que arreglarlo ahora, porque si no, el próximo año me quedo sin plata. Perdón, sin trabajo. Entonces, es buscar los argumentos o generar la evidencia para poder demostrar que esto aquí es urgente, que es un tema que hay que cambiarlo ya. ¿Ok? Sí, todavía no voy a explicar de todo el modelo del Edwin, eso es más para intervención. Pero va con eso de aquí también. Va mucho con la idea de querer generar este sentido de urgencia en la gente para que cambie. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Les dejo unos 5 minutitos para que puedan conversar en los grupos o lo que sea. Y después de eso comienzo a pasearme por cada uno de los grupos, viendo si tienen preguntas y etcétera. ¿Ok? Tiene que ser unas vueltas rápidas porque ya queda poco tiempo de la clase.